Por favor, me confirman apenas empiezan a ver la pantalla, la presentación. Profe, yo no veo nada todavía. Ahora sí. Bueno. Ya. Por favor, me cuentan qué fue lo último que vimos la clase pasada. Profe, pues usted nos dejó un trabajo, una tarea para investigar, ¿no? Algo así como sobre la teoría de la transcripción y traducción y el código genético y el código genético, algo así. O sea, que no terminamos de ver la clase. O sea, no hemos terminado de ver el tema, no vimos todo lo que es replicación y traducción. Sí, nosotros vimos, por ejemplo, esas cosas de la, ¿cómo se llama esa vaina? El radio nucleólico, algo así. Todo lo que tiene que ver con la genética. Me parece, profe, yo tengo apuntes, sino que es que yo escribí muy rápido y las letras se me ven como, hay que adivinarlas. ¿Y otra persona? Cuéntame otra persona. Hola. Hola, hola. Buenas, profe. Hola, Ana. Hola, Lucía. Cuénteme qué vimos la clase pasada. ¿Dónde quedamos? Vimos lo de las células, ya miré bien aquí lo de las células. Todo lo que tiene que ver con las células. La eucariota, la procariota, todo eso, profe. ¿Ya vimos todo esto? ¿El proceso de traducción y transcripción? No, profe, eso no lo hemos visto, profe. Estamos en eso. Usted dijo que esta clase nos iba a enseñar, a explicar eso. Ok. Bueno. Vamos a retomar desde allí. Voy a abrir el tablero, que no sé por qué se me cerró. Ahí está, vamos a ver si pronto tengo aquí lo de la clase pasada para saber exactamente dónde quedamos. Sábado. Jueves. Esta fue la clase del jueves, ¿verdad? Hicimos el taller y quedamos aquí. Ok. Profe, ahí quedamos, ahí donde usted está en la pantallita, donde ahí tiene la imagen. Ajá. Ahí quedamos. Bueno, entonces vamos a empezar desde la parte que quedamos ayer. La clase pasada estábamos viendo, ya vimos cómo se pasan las cosas a través de la membrana y la clase pasada empezamos a ver que hay en el núcleo, decíamos que era ADN, y lo que vamos a ver es cómo el ADN se convierte finalmente en proteína. Entonces yo les decía que esto es como una gran fábrica, les decía que de pronto pensaran en una fábrica de helados, donde el ADN va a ser la receta original, el ARN va a ser la copia que se le saca a la receta, y esta copia va a ir hasta los ribosomas que están en el retículo endoplasmático,
Y finalmente el ARN va a ser traducido en términos de aminoácidos para convertirse finalmente en proteína. Entonces, les decía que la molécula de ADN es una molécula doble compuesta por 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Que en el ADN se emparejan de esta manera, siempre adenina va con timina, timina con adenina, guanina con citosina y citosina con guanina. Siempre hacen las mismas parejitas formando una especie de escalera. Entonces, el ADN hace una copia del mismo y esa copia se va a llamar ARN. Yo les decía entonces que el ARN íbamos a hacer la parte de replicación. Ya mismo vamos a empezar a verlo aquí. No, ¿qué no ves, Andrea? ¿No ves nada? ¿No estás viendo la pantalla? Estoy acá apenas abriendo el tablero. Es que estoy apenas abriendo el tablero. O sea, si ves la pantalla del tablero, ¿sí la ves? ¿Sí están viendo las pantallas que estoy compartiendo? Ok. Yo sí, profe. Oh, bueno. Entonces, decíamos que siempre donde hay A's van a haber T's en el ADN. Entonces, vamos a hacer una cadena aquí de ADN hipotética. Yo les voy a dar la de arriba y ustedes me van a decir cuál es la de abajo. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué va en la cadena complementaria según lo que hemos visto en la clase pasada? Ahí iría la T. ¿Sigue? A. G, Ajá. G, G. C, C. A. T, T. A. C. G. T, T. C. A. T, T. G. C, C. A. T. Ok. Entonces, esta es la cadena ¿qué? De ADN. Esto es ADN. ¿Verdad? Pero decimos que la cadena de ADN se copia en una de ARN porque el ADN no puede salir del núcleo. Si el ADN sale del núcleo, le puede ocurrir algo, puede producirse una mutación y eso puede ser perjudicial. Entonces el ADN hace una copia de sí mismo, la cual se llama ARN. Ese proceso por el cual el ADN se convierte en ARN lo vamos a llamar transcripción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la transcripción? Vamos a colocarlo por aquí. La transcripción va a ser la copia de ADN a ARN. La transcripción es la copia de ADN en ARN.
Como el ADN no puede salir del núcleo, este proceso se lleva a cabo en el mismo núcleo donde está el ADN, porque el ADN no puede salir del núcleo, porque si sale del núcleo le puede pasar algo y no queremos que le pase nada porque es una molécula importante, se pueden crear mutaciones. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de transcripción? En el proceso de transcripción, las cadenas de ADN se abren, literalmente se desenrosca y se abre, y una sirve de molde para poder sintetizar o poder copiar la cadena de ARN. Vamos a hacerlo aquí de manera hipotética, es lo mismo. Entonces tenemos las cadenas de ADN, la cadena de ADN se abre. ¿Se abre para qué? Para permitir que una sirva de molde a la otra. Entonces este es el ADN todavía. Profe, qué pena. Usted dijo que se abren para permitir que, perdón, es que no escuché. Que una sirva de molde para la síntesis, como le muestran en esta figura, del ARN. Este que tenemos aquí en amarillito sería el ARN. Pero antes, entonces, miremos qué es el ARN. El ARN, a diferencia del ADN, no es una molécula doble, sino que es una molécula sencilla. Es como si cogiéramos esta escalera y la partiéramos en dos. El ARN es una molécula sencilla. También tiene cuatro bases nitrogenadas. Tiene citosina, guanina y adenina. Pero no va a tener timinas. En vez de timinas, tiene uracilos. Entonces vamos a colocar aquí las diferencias entre el ADN y el ARN. Entonces, el ARN es de cadena doble. Mientras el ARN es de cadena sencilla. El ADN, las parejas que se hacen en el ADN van a ser las que ya conocemos. Adenina se va a juntar con timina, ¿verdad? Pero acá en el ARN no tiene timinas. En vez de timinas tiene uracilo. O sea que si tenemos una T, en vez de una T va una U. Porque en vez de timina lleva uracilo. Entonces, la cadena de ARN va a llevar uracilo, mientras que la cadena de ADN va a llevar timina. Esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. Entonces aquí tenemos una cadena de ADN, ¿verdad? Es una cadena de ADN. ¿Por qué sabemos que es una cadena de ADN? Muy sencillo. Porque las cadenas de ADN tienen T's, miren, tienen T's, y además son dobles. Pero vamos a ver cuál es el proceso de transcripción. Entonces, durante el proceso de transcripción, las cadenas de ADN se abren y una sirve de molde para hacer ARN. Aquí ya se abrieron las cadenas y ¿cómo así que una sirve de molde? Pues vamos a empezar a escribir la complementaria de esta, pero ahorita en términos de ARN. O sea que en vez de T ponemos U. En el ADN anteriormente colocábamos T como compañero de A. Ahora ya no va T, ahora va U.
¿Qué sigue? T va con A, normal, C con G, ¿sí? G con C. Pero en vez de T, aquí también, aquí va A. Aquí, en vez de T, ponemos U. Aquí T va con A, G va con C, normal, C va con G. Pero aquí, en vez de T, vamos a poner U. Aquí G va con C, T va con A, pero A va con T, pero en vez de T ponemos C con G, G con C, T con A y A con U. Okay. Entonces, una vez las cadenas se abren, una sirve del molde para que se haga el ARN. Miren que el ARN ya lleva U, en vez de T, van a llevar U. Ahora, una vez hecho el ARN se desprende literalmente aquí, se desprende y se va por acá solito. Y las cadenas de ADN vuelven y se unen como estaban antes. ¿Sí? Ok. Ahora ya tenemos ADN, que es la cadena de acá arriba, y esta otra, que es ¿qué? Esta de acá abajo, ¿qué va a ser? ARN. ARN, muy bien. ¿Por qué sabemos que es ARN? Porque está solito y porque ustedes tienen U. A este proceso en el que el ADN se copia en ARN lo llamamos transcripción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la transcripción? Es la copia de ADN a ARN. Y este proceso se lleva a cabo en el núcleo. Estamos aquí. Lo que se hizo fue que esto se convirtió en esto. Eso se llama transcripción, que es esto mismo. Pero decíamos que el ADN, ¿de qué lleva la información? Lleva la información de cómo van a estar hechas las proteínas que nos conforman, porque finalmente las proteínas son las que nos van a dar las características físicas o van a hacer algún tipo de trabajo en nuestro cuerpo. Entonces, finalmente, esa información que está en el ADN, en lo que se va a llevar a cabo o lo que va a construir con esa información, se van a llamar proteínas. Las proteínas están hechas ¿de qué? De aminoácidos. Miren que en este dibujito que tienen aquí, es como si tuvieran una cadena larga de pepitas, ¿ven? Son varias pepitas. Todo el collar de pepitas es la proteína. Y cada pepita va a recibir el nombre de aminoácido. Muchos aminoácidos van a conformar una proteína. Entonces, aquí es para mostrarles lo que acabamos de ver. Este es el proceso de replicación, como el ARN se copia del ADN. La primera diferencia que vemos es que en vez de test va a llevar USRNA o ARN. Bueno, ¿hasta dónde vamos? Vamos aquí, en el núcleo. En el núcleo se llevó a cabo la transcripción. Por aquí, por estos huequitos, va a salir el RNA mensajero y va a ir hasta acá, hasta el retículo endoplasmático, donde aquí el RNA va a ser traducido por los ribosomas. Pero para ser traducido resulta que existe algo que se llama el código genético. Y el código genético es esto. Es un resumen donde cada 3 nucleótidos del RNA
La combinación que a usted se les ocurra de 3 nucleótidos que va a recibir el nombre de codón va a significar algo. ¿Qué va a significar? Va a significar qué clase de aminoácido va a llevar esa proteína. Entonces, ¿qué es un codón? Un codón, vamos a decir que es cada 3 nucleótidos. ¿Sí? Codón. 3 nucleótidos juntos. Y cada 3 nucleótidos vamos a encontrar que va a tener un significado. ¿Sí? UU significa fenilanalina, UUA, leucina, CUU, leucina, AU, metionina, UG, no me acuerdo cómo se llama este, GU, valina, y así sucesivamente. Entonces se encuentran los símbolos que es FE, leu, ILE, MET, valina, ALA, THR, PRO, SER. Todos estos son aminoácidos. Entonces, ¿qué va a hacer el ribosoma? El ribosoma va a recibir el RNA y empieza a leer de 3 en 3. UAG. UAG, ¿qué significa? Va y lo busca en el código genético. UAG. Bueno, vamos a cambiarlo para poder darles otro ejemplo, porque si no, no podemos hacer el ejemplo. Vamos a cambiar este por un, ¿qué sé yo? Vamos a ver si nos funciona. CG. UCG. UCG, aquí está. UCG. UCG, ¿qué significa? Serina. Entonces, el ribosoma lee UCG. ¿Qué dice? Ay, UCG significa. UCG significa serina, o sea que a esa proteína echémosle serina. Ok. Sigue leyendo el ribosoma de 3 en 3, cada cada codón. Entonces, ahora dice GGC. GGC, ¿qué significa? GCC significa ala. Entonces, a esa proteína le va a echar ala. Profe, esa no es. ¿No es? No, porque es GGC y usted puso es GCC. Ah, es G. Yo era para que estaban despiertos. GGC, glicina, este. GGC, ¿verdad? Ajá. GGC. Ok. Sigue leyendo el ribosoma otros 3 nucleótidos. Ahora dice CAU. Ayúdenme a buscarlo. CAU. Aquí está. CAU. Is. Ah. Is. CAU. Seguimos buscando de 3 en 3. UAC. UAC. Aquí está. UAC. ¿Es este mismo? UAC. UAC. Fear. Entonces, el ribosoma le echa esa proteína TIR. Continuamos. GUU. GUU. Val. Le echamos a esa proteína. Continuamos. CAU. 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 IS.
le echamos a esa proteína is. Continuamos. UGC. 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 Cis. UGC. Cis. Cis. Ah. Creo que era UGC. ¿Cuál estaba buscando? UGC, sí. UGC, sí. UGC. Y por último, CAU. 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 ¿Esta, cierto? CAU. CAU. Y sí. Listo, mire. Y ya hicimos la proteína. ¿Qué es la traducción? La traducción es coger esto y literalmente traducirlo en términos de aminoácidos. Por eso se llama traducción. ¿Dónde se lleva? Entonces, ¿qué es la traducción? Vamos a colocarlo aquí. La traducción va a ser ¿qué? El paso de ARN a ¿qué? A proteína. Eso va a ser la traducción. Vamos a colocar acá un poquito más largo. Entonces, transcripción, paso de ADN a ARN. Traducción, paso de esto a ¿qué? A proteína. Es cuando el ARN pasa su información al retículo endoplasmático, donde los ribosomas van a traducir la información que les llega y las van a colocar en términos de proteína. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso de traducción? Va a llevarse a cabo en el retículo, donde los ribosomas lo llevan a cabo. ¿Queda más o menos claro entonces qué es la traducción? Rafa, mire lo que me quedó, no sé si no es que no la entendí o no la capté. ¿Fue de dónde salió esa U? ¿Cuál U? ¿Cuál U? O sea, ¿por qué cambió la T por la U? ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, Porque ¿esto qué es? ¿Qué molécula es esta? el ARN. ARN. ¿Y qué dijimos del ARN? Es una copia del ADN. Ajá. Y que en vez de T's va a tener U. Ah, ya. ¿Sí? El ARN, el ARN en vez de timina va a llevar uracilos. Ya, listo, listo. ¿Sí? Entonces por eso podemos reconocer el ARN, porque el ARN en vez de timina tiene uracilos. De esa manera podemos diferenciar una molécula de la otra. Bueno, ahora, si ustedes se fijan, en esta tabla hay unas cosas que dice stop, ¿verdad? Con estos tres codones que son stop y con esta que es auge, una metionina, pasa algo especial. Si la proteína, si el ARN empieza en auge y empieza en auge,
el primer aminoácido no va a ser una metionina como nos indica aquí. Hay otro color que no se ve. El auge, si se empieza la proteína con auge, no sería metionina. Si el primer aminoácido es un auge, en este sentido va a significar inicio. O sea que no se traduce ningún aminoácido, sino que le dice al ribosoma, oiga, aquí inicia una proteína. Y empezaría a leer el siguiente codón. ¿Me hago entender? Viene el ribosoma, reconoce. Hasta que él no reconozca un auge, no empieza a traducir. Entonces, por eso todos los RNAs empiezan con auge, porque el auge es ese punto de inicio, esa bandera con la que viene marcado para que empiece la traducción. Una vez se encuentra el auge, empieza la traducción y empieza a traducir el siguiente aminoácido. Pero si ese auge también está por acá, ya en la mitad, allí sí significa metionina. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí ya iría metionina. Si está de primero, no significa metionina, sino que significa inicio. Y la proteína empezaría desde el siguiente. Pero si está en la mitad, ahí sí significa inicio. Ahora, todo el RNA termina o con este codón, o con este codón, o con este codón. ¿Por qué? Porque esos son los codones de finalización que le dice al ribosoma, oiga, ya terminé. ¿Sí? Todos van a terminar en UAA, por ejemplo. Este UA significa, hey, ya, paré. Ahí está. ¿Listo? Entonces, estos codones son para decirle al ribosoma, hey, ya, hasta aquí va la proteína. Entonces, auge, si está de primero, va inicio. Si no, si está por acá por la mitad, se llama AUG. Hasta allí, ¿me hago entender? ¿Estoy por acá solita hablando como una lorita? Sí, profe. Bueno, sí. Sí, lo entendimos. Sí, lo entendimos. No que está hablando como una lorita, no. Sí lo entendimos. Valga la aclaración. Listo. Bueno. Entonces, esa traducción, ¿dónde se lleva a cabo? Se lleva aquí a cabo en el ribosoma, en el retículo endoplasmático. Allí se lleva a cabo la traducción de la que estamos hablando, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la traducción? Es el paso de ARN a proteína. Es poner en términos de aminoácidos la información que está acá. ¿Cómo se hace? Por medio del código genético. Miren que esto es un diccionario prácticamente. Entonces, el ARN es traducido por el ribosoma mediante este diccionario que lo vamos a conocer como el código genético. Listo. Miren que esto es esta misma representación. ¿Sí? Cada bolita de estas que vemos aquí va a ser un aminoácido. O sea que cada bolita de estas va a ser como una cosita de estas. ¿Sí ves? Sino que ahí lo tienen representado como bolitas. Podemos hacer lo mismo, ponerlos llenos de colores y vemos que va a ser exactamente lo mismo. Para que le vamos como lo vemos allí en el mismo ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Esto que tenemos aquí es esto mismo, miren, es esto mismo. Son estas cadenitas. Entonces, una cadena larga es una proteína, donde cada proteína va a estar conformada por aminoácidos. ¿Listo? Una vez esta cadena larga
La vamos a llamar conformación primaria. Entonces, a esta cadenita, que es esto mismo que estamos viendo acá, esta seguidilla la vamos a llamar conformación primaria. La conformación primaria tiene que ver con la seguidilla de aminoácidos. Si esta es una proteína, digamos que ya histidina no está, esa proteína se vería mutada, cambiada y pueda que ya no funcione. El cambio en un solo aminoácido puede estar afectando la función o la estructura de esa proteína. A esta seguidilla, cómo van cada uno de esos aminoácidos dentro de esa proteína, lo vamos a llamar conformación primaria. Sin embargo, las proteínas, además de esa conformación primaria, se pueden doblar de maneras diferentes. Y como la vemos aquí en este ejemplo. Cuando hablamos de proteínas, esta seguidilla va a ser la conformación primaria. Pero ellas se pueden doblar aún más. Miren, se doblan como si fueran unos crespitos. A esto la vamos a llamar conformación secundaria. Y la conformación secundaria se va haciendo una vez la proteína está hecha en el retículo endoplasmático rugoso, o sea, una vez se hace aquí, ella pasa por aquí y apenas va pasando por aquí se va doblando de esa manera, o sea, que va adquiriendo su conformación secundaria. De aquí, del retículo endoplasmático, vamos a ver esta imagen que está más completa. Entonces, estamos aquí. Ya pasó todo lo que pasó en el núcleo, salió el RNA, vino hasta acá, hasta el retículo endoplasmático, aquí los ribosomas que los vemos aquí, esos punticos se encargan de hacer las proteínas luego pasan por aquí, por el retículo endoplasmático liso, y de aquí, ustedes sí ven que esto son como unas bolitas amarillas. Estas bolitas amarillas son, haga de cuenta, navecitas espaciales, donde dentro de cada una de ellas va a ir las proteínas. Entonces, las proteínas viajan del retículo endoplasmático al aparato de Golgi en vesículas. Estas navecitas espaciales llevan el nombre de vesículas. Entonces, esas vesículas se meten dentro de esas bolsitas y van para acá, para el retículo endoplasmático. De aquí, perdón, para el aparato de Golgi. De aquí el retículo endoplasmático pasan al aparato de Golgi, que sería este. Mire que es también un sistema de endomembranas arrugado. En este Golgi, entonces, las proteínas van a acabar de doblarse aún más. A esas conformaciones donde las proteínas se doblan y se doblan, las llamamos conformación secundaria y conformación terciaria de las proteínas. ¿Sí? En otras palabras, entonces, ¿qué hace el Golgi? El Golgi participa en el empaquetamiento y secreción de muchos productos celulares, principalmente de proteínas. Entonces, las proteínas llegan aquí al Golgi, ¿sí? Es como una fábrica de camisas. ¿Sí? Las camisas se hacen normal con formación primaria. Se les dobla el cuello y los puños con formación secundaria. Se empacan cajitas con formación terciaria y cuaternaria. ¿Quién hace esas doblajes cuaternarios y terciarios? Los hace el Golgi. Una vez las proteínas llegan al Golgi y se empaquetan en el Golgi, el mismo Golgi las distribuye. ¿Cómo así que las distribuye? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que cuando vimos aquí transporte a través de la membrana, las membranas tenían proteínas, que las proteínas están por todos lados? Entonces, ¿qué hace el Golgi? El Golgi, una vez recibe la proteína, la empaqueta, el Golgi empieza, bueno, era proteína. A usted le toca ir a trabajar a la membrana. Entonces, manda la proteína para la membrana.
o a usted le toca ir a trabajar al citoplasma, o le toca ir a trabajar al núcleo, a donde sea que le corresponda ir a la proteína, es el Golgi quien distribuye dónde va cada una de esas proteínas, ¿sí? Por eso decimos que el aparato de Golgi lo que va a hacer es que va a empaquetar y a distribuir todas las proteínas. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Hola, amiguitos. Bueno, por acá Rubén me dice que sí. Y vuelve y me dice que sí. ¿Y los demás? Hola, William, ¿por qué está tan calladito hoy? ¿Qué le pasó? Es que no puedo no puedo escribir, solamente puedo hablar. Por eso, está tan calladito. No, yo estaba hablando y usted me paga el micrófono. Porque es que se le olvida cerrarlo y se empiezan a escuchar de todo el mundo. Bueno, Jefferson. Bueno, ok. Miren, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hasta aquí vimos el teorema central de la biología, que consiste en la transcripción, la copia, la transcripción y la traducción del ADN. O sea, es el proceso por el cual el ADN se convierte en una proteína que va a terminar, ¿dónde ese proceso va a terminar? En el Golgi. ¿Y por qué termina en el Golgi? Porque es el Golgi quien finalmente las empaqueta y las distribuye. ¿Listo? Ya terminamos un proceso completo. Ahora vamos a empezar a ver otro proceso que es muy importante para la célula, como es el proceso de respiración celular. ¿Ustedes quién me quiere contar? Ustedes, ¿por qué? Bueno, ustedes no. ¿Por qué nosotros los seres vivos respiramos? ¿Para qué respiramos? Hola. ¿Para qué respiramos los seres vivos? ¿Cuál es la funcionalidad de la respiración? Pues yo digo que uno respira para tomar aire y luego la bota y así sucesivamente, porque si no respiráramos no podríamos vivir. Claro que no podemos vivir. Deje de respirar unos 20 minutos a ver qué le pasa. Ensayemos. No llega ni a 3 minutos. Para oxigenar Pues la bueno, sangre. nosotros Ajá. Y también para oxigenar el cerebro, la sangre, para que todo funcione mejor. Eso, y porque es importante el oxígeno allá en esas partes. ¿Ustedes por qué creen que es tan importante el oxígeno? O sea, ¿qué hace que el oxígeno sea tan importante? Porque hay que oxigenarlo. Porque son como los componentes más importantes. O sea, el cerebro tiene el mando del cuerpo. Ajá. Entonces, por eso debe tener oxígeno siempre. Claro, eso tienes toda la razón. Cuando el cuerpo, digamos que cuando hay desnutrición, porque no solamente el oxígeno es importante, sino que es importante también la glucosa, como vamos a ver, para la respiración celular, el cuerpo va a hacer todo lo posible por sobrevivir. Y entonces, si tiene poco recurso, el cuerpo va a mantener en último vivo el cerebro y el corazón. Son los dos órganos que va a mantener vivo. Así el resto no funcione. Y si ya no hay reservas, él exinde el cerebro y se queda con el corazón. ¿Ustedes han visto a las personas que son desnutriditas, pobrecitas, que no pueden ni caminar, que ya no pueden hacer nada? No tienen ni músculo siquiera porque no tienen reservas de alimento. ¿Uno para qué come? Para tener nutrientes que le sirven en muchos procesos. Uno de esos procesos es la respiración. ¿Por qué la respiración es importante? Porque mediante la respiración nosotros producimos producimos energía. Y todo lo que ustedes saben que pasa en el universo necesita energía. ¿Qué le pasa a un carro que no tenga energía? Pues no prende. ¿Qué le pasa a una estufa que no tiene energía? Pues no calienta, ¿sí? Independiente del tipo de energía, sea calórica, sea lumínica, ¿sí?
sea eólica, sea eléctrica, todo lo que tiene una función, todas las máquinas necesitan energía para poder funcionar. Nosotros somos una gran máquina biológica, ¿sí? Solamente que estamos hechas de material orgánico, pero nosotros somos unas gran máquinas. De hecho, mire que la máquina se va agotando, si no se aceitan que los rodamientos, por ejemplo, los coditos, las rodillas se nos van acabando. Y en última ya los veo viejitos porque la máquina ya está muy vieja y ya no da. Nosotros somos unas gran máquinas biológicas y necesitamos, como toda máquina, energía. Solo que la energía que nosotros necesitamos se llama energía bioquímica. Y esa energía va a estar representada por el ATP, adenosín trifosfato. El ATP va a ser la moneda energética. El ATP es lo que nos da energía. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante la respiración para producir energía. Sin energía el cerebro no funciona. Sin energía el corazón no funciona. Sin energía los riñones no funcionan. Por eso es necesaria la respiración para poder funcionar. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, profe. Bueno, William. Sí, profe, También. profe. Aquí estoy escuchándote. Profe, usted dice que a veces por no comer es de la energía que uno necesita. Regularmente el cuerpo siempre está almacenando moléculas. O sea, la energía no se puede almacenar. La energía se hace y se gasta, se hace y se gasta. Pero Sí. vamos a ver qué es la glucosa, la molécula importante para estar en esa producción constante de energía. Si no hay glucosa, no podemos producir energía. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es azúcar. Entonces, el cuerpo no dice, ay, mira, yo voy a gastar tantos kilos hoy, tanta energía hoy. No, el cuerpo no sabe, porque el cuerpo no sabe usted qué va a hacer. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo reserva toda la energía, toda la molécula que le va a dar energía, o sea, reserva todas las azúcares. Y si ya no tiene manera de reservar más azúcar, entonces empieza a almacenar el azúcar como ácidos grasos. Por eso es que nos engordamos. Si usted come mucho y no gasta esa energía, pues el resultado va a ser que nos engordamos porque el cuerpo va a tender a almacenar todo lo que hay dentro. ¿Sí? No sé si respondo tu pregunta o qué. Sí, profe, sí. Gracias. Bueno. Sí. Ok. Vámonos entonces de lleno. Ahora, entonces, profe, una pregunta. Ajá. El cuerpo puede durar más tiempo sin comer que sin agua. Entonces, Sí. qué tan importante sería entonces el agua? Pues el cuerpo es 80% agua. Acuerden que dentro de la célula hay agua. Fuera de la célula hay agua. ¿Qué pasaría si no tenemos agua? Se mete una deshidratación severa. Y todo lo que está por dentro de la célula y por fuera de la célula se va a ver afectada porque el agua, digamos que de alguna manera está protegiendo todo lo que está sucediendo allá adentro. Y no hay agua, todo eso se pone seco uno contra el otro y se oxida. O sea, deje de echarle agua a un radiador, a un carro a ver. Ajá. El agua es muy importante porque nosotros somos 80% agua. Si nosotros no tenemos agua, pues nos deshidratamos y no somos nada. Eso. Ah, no. ¿Alguien se salió? ¿Alguien entró?
Aló. Profe, Yuhu. Sí, buenas. ¿Hay alguien? Uy, nos dejaron solos. Yuhu. profe, Lucía, de la clase. sí. Continúe, Lucía. No, yo estaba tan entretenida, pensé que la profesora estaba preguntando algo y estaban todos callados por eso. Sí, yo también quedé pensando, güey. ¿Y la gente qué? Hágale usted que usted es más inteligente. No. Bueno, no está Rui, que no la he escuchado, no la he visto, no sé. Ah, no, Rudy está de vacaciones, creo. Ah, no. Elegante esa vida. Ah, los tengo pillados apenas. Yo no estoy ahí si hablan, ¿no? Ajá. Ah, porque estábamos preocupados. ¿Y la profesora qué se hizo? Sí, claro. ¿Cómo no? Apenas yo me voy, ahí sí hablan. Ya los Lucía dijo tengo que iba a tomar. pillados. Lucía dijo que iba a tomar el mando de la clase. ¿Ah, sí? Ajá. Está. Hágale pues, Lucía, yo descanso un ratito. Ay, yo vuelvo y comparto otra vez la presentación. Me dicen cuando la vean. Si se me vuelve a salir, me disculpan. Es que hoy he estado molestando mucho el internet. Ay, San Internet. Voy a ponerle una velita al internet. Ya Hay que lo me estoy. tocó con datos. Hay que me tocó con datos hoy. ¿Por qué? Se nos acabó el wifi aquí en la casa. No. Hágale pues. A ver, ¿quién habla por aquí? Hola, vea, que William, que Ruby está por acá, vea. Ah, vea pues. No la he escuchado hoy. Ruby, ¿te dañó el micrófono o qué? ¿Verdad, no? Para que sí. Y no, Para que se le no. dañó el micrófono a Ruby. Ok, bueno, estábamos hablando de la respiración celular. Y les decía entonces que la respiración celular es un proceso muy importante. Y William estaba preguntando algo. ¿Qué iba a preguntar? No, ya Lo del agua. preguntó. Usted me respondió ya. Ok. Entonces, hay dos tipos de respiración. ¿Listo? Vamos a tener la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Son dos tipos de respiración. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Ya las vamos a ver, pero la principal diferencia es que la anaeróbica no necesita oxígeno, o sea que se hace sin presencia de oxígeno. Acuérdense que O2 es la molécula de oxígeno. Mientras que la aeróbica se hace con oxígeno. ¿Se entrecorta? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan entrecortado? Pues yo lo escucho bien. ¿Sí? Profe, yo lo escucho bien. Ah, bueno, entonces de pronto la que tiene mala señal es Ruby. Sí, Ruby, porque yo- salte y vuelve y entras para poder que se escuche bien, porque a veces entonces a cada uno se le daña la conexión. Es más, está Bueno, funcionando mejor sí con datos que con el wifi. listo. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la aeróbica y la anaeróbica? Que la anaeróbica se hace sin oxígeno, mientras que la aeróbica se hace con oxígeno.
Ya le di entrada otra vez a Ruby. Esperemos que se le mejore el audio. Bueno, resulta que lo que necesitamos principalmente para producir oxígeno va a ser la glucosa. Bueno, Ruby, me alegro mucho. La glucosa, ¿quién se acuerda que es la glucosa? Y ahorita la acabé de mencionar. ¿Qué es la glucosa? Es azúcar. Es una azúcar. Acuérdense, es un monosacárido. La glucosa es una molécula de 6 carbonos, cuya fórmula es 6 H12 O 6. Esta es la molécula de glucosa. Profe, ¿cuál es la diferencia entre glucosa y saracosa? No, ¿cómo es que llama la de la caña? Sacarosa. Dame un momento, Will. Tranquila. La glucosa es un monosacárido. Acuérdense que los monosacáridos son azúcares de un solo tipo. Monosacáridos de un solo tipo. ¿Sí? La glucosa es un solo tipo de azúcar. Mientras que la sacarosa es un disacárido. Es una combinación entre glucosa y fructosa. Fructosa, sí, ya. Todos los azúcares, incluyendo los almidones y los polisacáridos, se van a convertir en glucosa. Todos se van a convertir en glucosa. La glucosa es una molécula, mire, de 6 carbonos. Lo más importante de esta parte es que la molécula de glucosa tiene 6 carbonos. Les voy a poner esto por aquí y voy a representar solo los 6 carbonos. 6 carbonos. Acuérdense que todos los alimentos que consumamos que tengan azúcares se van a convertir en glucosa. Ahora, si hace como 10, no tampoco 10 años, si hace como 2 semanas, 3 semanas que no comemos nada, se empiezan a volver a glucosa los ácidos grasos, ¿sí? Y si llevamos más tiempo sin comer, los músculos se empiezan a desintegrar, por decirlo de alguna manera, para convertirse en glucosa. El objetivo siempre es tener glucosa, porque con la glucosa vamos a hacer energía. ¿Sí? Entonces, la molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, tiene otras cosas, pero tiene 6 carbonos, entra al citoplasma de la célula. Una vez entra al citoplasma de la célula, esta molécula de glucosa se va a partir en 2. Cuando la molécula de glucosa se parte, cada uno de estos pedacitos va a recibir el nombre de piruvato. Profe, qué pena, ¿me repite el nombre? ¿Qué fue que dijo? Ya te lo voy a escribir. Eso, porfa. Entonces, profe, te dejo escuchar, la imagen no se ve. ¿Los demás me están escuchando y las imágenes se ven? Sí, profe, sí, yo sí la escucho, pero la imagen, pues cuando uno habla se quita la imagen, profe. Ah, pues claro, porque pues estoy viendo, en ese momento estoy viendo el tablero que me están escribiendo. La cosa esta por donde hablamos. Pero si les muestro el tablero, ven el tablero. Pues yo veo todo. Profe, escucho perfectamente. Ah, bueno, entonces, Andrea, tienes que hacerlo de Ruby, salir y volver a entrar porque el problema es tuyo. Es de tu conexión. Bueno, entonces vamos aquí, ¿no? Entonces,
llegó la glucosa, la molécula de 6 carbonos y entró acá al citoplasma. Acá en el citoplasma, ¡pah!, la molécula se partió en 2. Cada uno de estos pedacitos va a recibir el nombre de piruvato, lo cual quiere decir que la glucosa se convierte en 2 piruvatos, ¿sí? Este proceso en que la glucosa se parte y forma piruvato lo vamos a llamar glucólisis. ¿Qué es la glucólisis entonces? Es la conversión de glucosa a piruvato. ¿Sí la ven? Cuando la glucosa se parte en 2, se convierte en 2 piruvatos. Este proceso en el que la glucosa se convierte en piruvato, o dicho en otras palabras, el proceso en que la glucosa hace conversión a piruvato, lo llamamos glucólisis. ¿Dónde se hace la glucólisis? En el citoplasma, porque hasta ahorita solamente la glucosa entró al citoplasma. Una vez el piruvato está ya hecho, este piruvato va a irse para acá a algo que se llama fermentación. Y la fermentación se va a provocar o va a dar como resultado unos productos. Entonces, piruvato va a fermentación y acá en la fermentación se van a producir unas cosas. ¿Qué se va a producir? Principalmente se va a producir ATP. La fermentación me va a producir ATP. Pero también va a producir otros elementos. ¿Como cuál? Como el ácido acético, o alcohol, principalmente esos dos, va a producir ácido acético o alcohol. Y también se va a producir lo que todos botamos cuando respiramos, que es gas carbónico o CO2. CO2. Muy bien. CO2. Entonces, gracias a la fermentación se producen estas cosas. ¿Ustedes dónde han escuchado la palabra fermentación? Yo sé que la han escuchado muchísimas veces. En la cerveza. Muy bien. ¿Dónde más? Qué En pena. el ron. En el ron. ¿Dónde más? Es fermentación, con F, fermentación o Sí, fermentación. Es que no lo escuché bien. fermentación con F. Ok, vale, gracias. En la panadería, sí. Cuando se hace pan también se hace fermentación. Por Entonces, el tema de la levadura. sí, exacto. La levadura hace fermentación. Entonces, ¿qué es la fermentación? ¿Quién hace fermentación? ¿Quiénes? ¿Quiénes hacen fermentación? En los vinos, sí. La glucosa. En el pan, ¿qué sería la glucosa? ¿O cuál sería la fuente de glucosa? La levadura, que es un hongo. Pero ¿cuál es la fuente de glucosa? ¿La harina? La harina. En el vino, ¿cuál es la fuente de glucosa? Sí, gracias, Ruby. Puede ser la uva. La uva, exacto. En la cerveza, la fuente de glucosa sería ¿cuál? Puede ser la cebada o el lúpulo. Exacto, la cebada. Entonces, miren, ¿quién hace respiración anaeróbica? Principalmente los microorganismos. Las bacterias, los hongos hacen respiración anaeróbica porque se acuerdan que cuando veíamos por acá la diferencia, cuando estamos empezando a ver la primera clase de la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota, decíamos que la célula procariota es una célula que no tiene organelas intracelulares, por lo tanto no va a tener mitocondria. Entonces, estas células hacen su respiración en el citoplasma celular. ¿Ok? Entonces, como lo hacen en el citoplasma celular, hacen esta parte, glucólisis y fermentación. ¿Quiénes? Las bacterias. En el vino, ¿dónde están las bacterias? En la cáscara de las uvas. Todos esos procesos que ustedes conocen de fermentación es gracias a un microorganismo, ¿sí?
sean bacterias o sea en el yogur también se hace fermentación. Ah, sí. Entonces, cuando ustedes dejan por ahí algo así días, también se fermenta, porque es que el ácido acético es conocido también como ¿qué? Como vinagre. El ácido acético es vinagre. Por eso todo lo que se fermenta también puede tener un olor a vinagre. Entonces, ¿quién hace respiración anaeróbica? Los microorganismos, particularmente las células procariotas, ya sean bacterias o sean hongos. En esa fermentación, que es que la glucosa se convierte en piruvato, o sea, la glucosa en últimas va a producir ATP, ácido acético o alcohol, más CO2. Los probióticos, que son pro vida, son microorganismos, son bacterias, ¿sí? Son bacterias que también están ayudando a la flora intestinal. Cuando usted tiene mucha diarrea, la mandan a tomar yogur o, bueno, no, después de que cure, o yogur con probióticos, o se los mandan en un paquetico. Son bacterias. Es que los probióticos están más en los lácteos. Claro, porque son bacterias. Y los lácteos son los que hacen, los probióticos son los que hacen el yogur, por ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Las bacterias y cianobacterias es la misma cosa o hay diferencia? Y las cianobacterias son una clase de bacterias. Profe. Las cianobacterias son unas bacterias que son especiales porque creo que metabolizan cianuro. Se llaman cianobacterias, pero es un tipo de bacterias. Profe, pero cuando usted habla de las bacterias que vienen en las fermentaciones, ¿no son los probióticos? Sí, claro, eso es lo que estoy diciendo. Los probióticos son Ya. bacterias. Ah, ya, vale. Gracias, profe. Lo que pasa es que hay bacterias buenas, hay bacterias malas, hay bacterias de todo, ¿no? Pues sí. Hay bacterias que hacen bueno, hay bacterias que no. El caso es que el hombre no puede vivir sin bacterias. Eso sí está claro. El hombre no puede vivir sin bacterias, sin plantas, sin nada. El hombre es un dependiente y sin embargo acaba con el resto de las cosas. Bueno, hablo como el hombre como género, entonces hablaría como la humanidad. Ok, hasta aquí entonces la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica es la que se lleva a cabo en el citoplasma gracias a que la glucólisis, a que la glucosa pasa por el proceso de glucólisis y luego por el proceso de fermentación. Entonces va a producir ATP, ácido acético o vinagre o alcohol más ácido carbónico. Ahora, la respiración... Dióxido de carbono. ¿Cómo? Dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono. ¿Qué dije? Ácido. Ácido de carbono. Dióxido de carbono. Ok. Ahora, la respiración aeróbica, como el nombre lo dice, aero significa en presencia de oxígeno. Aquí va a ocurrir algo. Y es que la primera parte, la glucólisis, o sea, la formación de piruvato a partir de glucosa también se da y también se da en el citoplasma. Es decir, la molécula de glucosa entra al citoplasma, se parte en dos, o sea, se hace la glucólisis y esos piruvatos que resultan ya no van a fermentación. Ahora, esos piruvatos van a entrar ¿a dónde? Van a entrar a la mitocondria. Entonces, en la mitocondria, gracias a dos procesos que se llama, uno, el ciclo de Krebs y el otro, la cadena transportadora de electrones, estos dos procesos me van a permitir que ese piruvato en últimas se convierta en ¿qué? En ATP. Porque el objetivo final de cualquier tipo de respiración, ¿qué va a ser? Va a ser producción de ATP. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es a producir energía. Entonces, se produce ATP. ¿Qué más se produce? Pues el otro principal producto de la respiración, que va a ser el CO2. Y también se produce otra cosa, que va a ser... Ay, ¿qué pasó aquí? H2O. ¿Qué es eso? Agua. Agua. Acá en esta también se va a producir agua.
Así, a simple vista, ¿cuál es la diferencia entonces entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica? ¿Qué ven ustedes diferente? La aeróbica tiene más funciones que la anaeróbica. ¿Cuál tiene más? ¿La aeróbica? ¿Esta? Sí. Porque pasa la Sí, mitocondria, ¿no? sí, porque ya produciendo ya el último termina produciendo agua. Esta también produce agua. La diferencia es que aquí no se produce ni ácido acético ni vinagre. Ya. ¿Por qué? Porque la respiración aeróbica es una respiración mucho más eficiente en términos de producción de ATP. ¿Cómo así? Resulta que en la respiración anaeróbica se producen de 4 a 6 moléculas de ATP. Por cada molécula de glucosa se producen de 4 a 6 moléculas de ATP. Mientras que en este tipo de respiración aeróbica se producen de 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Sí ven? ¿Cuál es más eficiente produciendo ATP? Pues esta. ¿Por qué? Pues porque produce más moléculas de ATP. La energía que invierte esta en fermentación, o sea, en producción de ácido acético de alcohol, esta la aprovecha para no producir estos productos, sino que invertirlo todo a la producción de ATP. ¿Gracias a quién? A la presencia de la mitocondria. Porque es por la mitocondria que la producción de ATP es tan eficiente. ¿Sí? Hasta ahí me hago entender. Sí, profe. Profe, Ok, entonces. Ok, ¿qué se daña? Entonces, ¿qué es la respiración aeróbica? La respiración aeróbica es la... bueno, perdón, a mí se me olvidó mencionar otra cosa aquí. Y es que la respiración aeróbica necesita oxígeno. O sea que la ecuación completa es que glucosa Oxígeno. más oxígeno ay, ¿por qué están resabiados? ¿Qué va a hacer? Van a producir esto, porque en esta respiración sí se necesita el oxígeno. ¿Dónde se necesita el oxígeno? Acá, dentro. Acá dentro, en la mitocondria es donde se necesita el oxígeno. La mitocondria necesita oxígeno para poder hacer los procesos que van a hacer que finalmente la respiración sea mucho más eficiente en términos de producción de ATP. ¿Sí? ¿Por qué? Gracias a la mitocondria y al oxígeno. Esta no necesita oxígeno, ¿no? Solamente glucosa, nada más. Y además, acá no hay presencia de mitocondrias. ¿Quiénes hacen respiración mitocondrial? Las células eucariotas. ¿Por qué las eucariotas? Porque son las que tienen mitocondrias. Las procariotas no tienen mitocondrias, hacen respiración anaeróbica. Estas células eucariotas sí tienen mitocondria, o sea que hacen respiración aeróbica. ¿Hasta ahí estamos claros? profe, Sí. donde usted dijo, es que me quedé, es que a veces se me va, no le escuché bien, entonces, para que me diga donde dijo la respiración mitocondrial, ¿qué fue que dijo? La respiración mitocondrial la van a llevar a cabo ¿quiénes? Las células eucariotas. ¿Por qué las eucariotas? ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué la célula eucariota hace respiración mitocondrial? Pues porque es la que tiene mitocondrias. La procariota no tiene mitocondria, entonces ¿con qué va a hacer? Ya es como pedirle peras al olmo. ¿Sí o no? Entonces, aquí entonces voy a dividir esto en dos para que quede claro que una es la respiración aeróbica
y la otra es la respiración, perdón, una es la respiración anaeróbica y la otra es la respiración aeróbica, pero que las dos tienen en común la glucólisis, o sea, la conversión de glucosa a piruvato. Hasta allí quedó claro qué es la respiración aeróbica y anaeróbica. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces aquí es para volver a repasar lo mismo. Tenemos que la respiración anaeróbica es una respiración sin oxígeno que ocurre en el citoplasma, que se da la glucólisis y luego se da la fermentación y puede producir ácidos o puede producir alcohol. Pero los dos producen ATP. Mientras la respiración mitocondrial se lleva a cabo en la mitocondria. Miren, la mitocondria es como una gran fábrica o una central eléctrica, ¿sí? Entra la materia orgánica, que en este caso es glucosa, más oxígeno a la fábrica, a la mitocondria, y se convierte en dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, esa sería como la síntesis de lo que es la respiración aeróbica, donde las sustancias iniciales son la glucosa más el oxígeno, que se convierten en ¿qué? En ATP, de 36 a 38 moléculas de ATP en agua y en CO2. Más de lo mismo. Regálenme un segundito que me va a descargar el computador. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí. Listo, ya. Bueno, hasta aquí vimos los organelas principales y sus principales funciones de las células animal. Para recordarles otra vez, decíamos que hay dos clases de células, la procariota y la eucariota, y que la célula eucariota a su vez también se divide en dos, que es la célula animal y la célula animal y la célula vegetal, que las dos tienen todo este poco de cosas en comunes, que es lo que acabamos de ver. Vimos que hay una membrana plasmática, un núcleo, un retículo endoplasmático, unos aparatos de Golgi, unas vacuolas, unas vesículas, perdón, unos mitocondrias, y ya vimos cómo funcionan estos organelas. Entonces, la célula animal y la célula vegetal van a tener el mismo funcionamiento que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, la célula vegetal va a tener algunas cosas adicionales, unos elementos adicionales, como son, en primera medida, la pared celular. La pared celular es propia de las células. ¿Qué es esto? De las células vegetales. De las células vegetales. ¿Por qué? Resulta que esa pared le da rigidez a los tejidos vegetales. ¿Cómo así? Los animales tenemos o un endoesqueleto o un exoesqueleto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un endoesqueleto, unos huesos que nos sostienen todo el cuerpo. Mientras, por ejemplo, los cangrejos, el esqueleto lo tienen por fuera. ¿Sí? Entonces, esto es un exoesqueleto y nosotros tenemos un endoesqueleto. Sin embargo, las plantas no tienen un esqueleto ni interno ni un esqueleto externo. O sea, no tienen ni un endoesqueleto ni un exoesqueleto. Usted me dice, entonces, ¿qué es la leña?
No, las leñas son tejidos y tejidos que se van acumulando y que se van endureciendo, pero no son un esqueleto. Entonces, por eso la célula vegetal va a tener una pared celular que le va a permitir a las células, le va a permitir a las células y a los tejidos vegetales tener más rigidez, ¿sí? Por eso es que ustedes cuando cortan, ustedes tienen una hoja, por ejemplo, una hoja de, una hojita de un árbol, y si le cortan un pedacito, esa hojita sigue siendo, sigue siendo dura, ¿sí o no? ¿O no? ¿Nunca Sí. han cortado un pedacito de hojita? Sí, profe, sí, Sigue sí, siendo durita. Sí. Y es porque esa pared celular le da rigidez a los tejidos vegetales. ¿De qué están hechas esas paredes? Esas paredes van a estar hechas de una glucoproteína que se va a llamar celulosa. La celulosa, por ejemplo, es el componente principal del papel. Por eso es que cortan todos los árboles para poder producir papel. ¿Por qué? ¿De dónde sacan ese papel? Lo sacan de las paredes celulares. Por eso es que Carvajal compró un poco de montañas y peló todas las montañas y sirvió un poco de pino, porque de ahí saca el papel. Entonces las paredes celulares de las células vegetales va a ser ricas ¿en qué? En celulosa. Y esa es una de las diferencias que tiene con la célula animal. Profe, usted dijo, está hecha de frucoproteína, ¿cierto, profe? Glucoproteínas. Ya, ok. Muy bien. ¿Qué otra diferencia hay con la célula animal y la célula vegetal? Que la célula animal va a tener una gran vacuola, que es como una gran bolsa de agua, llena de agua y de nutrientes, que le sirven para almacenamiento. Entonces la pregunta era, ¿para qué se almacena agua y nutrientes en la célula vegetal y por qué no la célula animal? Resulta que si nosotros los animales queremos agüita, ¿qué hacemos? Pues nos desplazamos hasta donde haya agua, ¿sí o no? Si queremos comida, pues tenemos que ir a buscar comida donde haya. Las plantas no. Las plantas no se pueden desplazar. Ellas están quietas en un solo sitio, están sujetas al ambiente que las rodea. O sea que si no llueve durante mucho tiempo, pues las células no se pueden morir. Entonces, ellas tienen grandes reservas de agua, igual que grandes reservas de nutrientes para poder hacerle frente a las adversidades. Entonces, esta vacuola que está aquí es la que va a almacenar agua y nutrientes. Y por último, otra diferencia muy importante entre la célula vegetal y la célula animal es que la célula vegetal va a tener algo que se llaman los cloroplastos. Los cloroplastos van a contener algo que se llama pigmento fotosintético que recibe el nombre de clorofila. ¿Y para qué es la clorofila? ¿Qué me cuentas? ¿Para qué has escuchado qué es la clorofila? Es como la sangre de las plantas. Ajá, sí, más o menos, digamos que sí. ¿Qué más? Para ver que le da el tono verde a las plantas. Exacto, es quien le da ese color verde a las plantas. La clorofila, por eso se llama pigmento fotosintético. ¿Qué es un pigmento? Algo que da color. ¿Y por qué se llama pigmento fotosintético? Porque hace la fotosíntesis. ¿Alguien se recuerda qué es la fotosíntesis? Ah, chanfle. Es la absorción del calor. Espérate. O sea, la absorción de la luz solar. Ajá. No. Muy bien, muy bien. Siga, siga. Estamos devolviendo el café. Pues eso es bueno. Ya sé que la asociación de la luz solar con, no me acuerdo si es con la fotosíntesis que se mezclan o se combinan, algo así. No me acuerdo muy bien. Ok, entonces tenemos que Se oye los así, ¿no? cloroplastos
los cloroplastos tienen un pigmento fotosintético que se llama la clorofila, que es la que da el color verde a las plantas, pero también es quien capta la energía del sol y hace o la convierte, esa energía del sol, la va a convertir en, digamos que en Agua. moléculas precursoras para hacer energía. Entonces, miren, el planeta Tierra funciona así. Quien nos da energía es el sol. Sin el sol nosotros no vivimos. En el planeta Tierra hay vida gracias al sol, porque esa energía que nos da el sol es la que nos va a permitir vivir. ¿Cómo así? La conversión energética es clave en estos dos procesos, en la fotosíntesis y en la respiración celular. Ahí está toda la conversión de energía, de materia biológica o de materia a energía y de energía a materia. Todo el tiempo la energía se está convirtiendo en materia y la materia en energía. Pero realmente quien nos da esas primeras energías para que podamos existir de ahí para adelante es el sol. Entonces, las plantas van a capturar la energía del sol, van a absorber agua y van a absorber gas carbónico. Y mediante esas tres cosas se va a producir la glucosa y el oxígeno. Entonces, si ustedes observan, la fotosíntesis es el proceso inverso de la respiración. O más bien yo diría que la respiración es el proceso inverso de la fotosíntesis. Miren, las plantas son tan bonitas que además de capturar la energía del sol y hacer la energía, molécula que va a ser rica en energía, como la glucosa, absorbe agua y absorbe CO2. O sea, todo lo que nosotros contaminamos, ella la absorbe y además absorbe la energía del sol. ¿Para qué? Para producir glucosa y oxígeno. Estas dos cosas, como ya vimos, son importantes para la respiración celular. Es decir, sin la energía del sol y sin la transformación energética que hacen las plantas, nosotros no podríamos producir energía para poder vivir nosotros. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es una conversión energética ¿de qué? De los fotones que vienen en la luz del sol, o sea, de la energía de la luz del sol que se combina con el agua y con el CO2 para producir ¿qué? Para producir glucosa y oxígeno. ¿Durante qué momento se hace la respiración? Pues de día, la fotosíntesis. Pues de día. ¿Por qué se hace de día? Pues porque de día es donde está el sol y la fotosíntesis depende del sol, ¿sí? De la luz del sol para poder ser fotosíntesis. Una vez se ha producido la glucosa y el oxígeno, las plantas de noche hacen respiración común y corriente. Entonces, miren que aquí está el resumen de los dos procesos. Entonces, la energía del sol en los cloroplastos más el CO2 y el agua, ¿sí? Estas tres cosas que entran al cloroplasto van a producir ¿qué? Van a producir oxígeno y glucosa. ¿Mediante qué proceso? Mediante el proceso de la fotosíntesis. Una vez se ha hecho el O2 y la glucosa, esto entra a la mitocondria y hace respiración celular. ¿Qué se convierte en qué? Principalmente en ATP, en agua y CO2. Entonces, las plantas de día hacen fotosíntesis y de noche hacen la respiración celular. Nosotros solamente somos unos pegados que no producimos sino, que no hacemos sino respiración. Nosotros no convertimos ninguna energía, no capturamos ninguna energía, solamente esperamos a que nos den los productos para poder hacer nuestra propia energía. Por eso es que nosotros necesitamos de las plantas. Sin las plantas nosotros nos morimos, porque son las plantas las que producen los productos para su propia respiración y para la respiración del resto de los animales. Las plantas son las que sostienen todo el ecosistema del planeta Tierra. Sin plantas no hay conversión energética de la luz del sol, o sea que sin plantas nos morimos. Nosotros solamente producimos CO2. Solamente producimos CO2 en cantidades alarmantes, ¿no? Más Por todos lados.
más de los que las plantas pueden absorber. O sea, además de que no somos sino unos pegados que nos comemos las cosas que producen las plantas, le producimos demasiado trabajo porque queremos que nos limpien todo el CO2 que producimos. ¿No? Pobres plantas, me parece que las plantas son los seres más hermosos de toda la naturaleza. Y sin embargo las maltratamos, las cortamos, no las podemos vivir en paz. Que el arbolito echa muchas hojas, cortemos ese árbol. Es que allá en esa hectárea de árboles, eso hay que, bueno, son unos 4 edificios, cortemos eso, ¿no? Todos los días acabamos con las plantas, todos los días acabamos con canchas de fútbol enteras de plantas. Sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es yendo a nuestra propia destrucción, porque nos vamos a quedar sin planta, nos vamos a quedar sin fácil, solamente nos vamos a quedar sin que respirar y sin que producir energía. Nada más. Solamente eso, esa bobadita. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, Sí, profe. O sea que ya puedo hacer examen. no, Como que no, dice que ya quedó claro. Como el hasta, globo. hasta los perros de una también protestaron. Bueno, entonces, con el tiempito que nos queda, vamos a hacer algunas preguntas de esta rompoco. Ah, que le gustan a Ruby. Esta ya la hicimos, ¿verdad? La de la anemia falciforme. No, Profe, esa no. nosotros hicimos fue las dos últimas. Las dos anteriores. Ok. ¿Alguien que me la ayude a leer, por favor? Bueno, la leo. La anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de hemoglobina, encargadas de llevar oxígeno. En África, donde se presenta esta enfermedad, también son altos índices de malaria, enfermedad causada por un parásito que reconoce y que se une a los glóbulos rojos. Curiosamente, la persona que sufre de anemia anemia falciforme no sufre de malaria, haciendo que la incidencia de personas que presentan anemia falciforme sea muy alta. La anemia falciforme podría deberse a que en la población africana se dé una mutación en el A.gen, único responsable de la fabricación de los glóbulos B. Aquí están Glóbulos rojos repetidas B. están repetidas las respuestas. Ya. Sí, eso. Es que sí, no. Esas son preguntas, ¿no? Son respuestas ya. Esa es su respuesta. Ya son las respuestas. Bueno, entonces vuelvo. Eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta pregunta? Con esta pregunta vamos a hacer un análisis de lectura profunda que es bien interesante. Miren lo que nos están diciendo. La anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de hemoglobina. Si nos están hablando de aminoácidos, ¿la hemoglobina qué es? ¿Sangre? Sí, la hemoglobina es sangre, pero respecto a lo que acabamos de ver, nos dicen que la anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido. Si estamos hablando de aminoácidos, ¿esta molécula qué es? Una célula. ¿Qué tengo yo eso? Los aminoácidos de qué hacen parte. ¿Son células? No,
No, los aminoácidos, ¿de qué hacen parte? ¿De qué? ¿Proteínas? Ajá, entonces, ¿qué es la hemoglobina? Una proteína. Muy bien, Andrea, sí, una proteína. Ya sabemos que nos están hablando de una proteína. Entonces nos dicen, la anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de la hemoglobina, encargadas de llevar el oxígeno. En África, donde se presenta esta enfermedad, también son altos los índices de malaria, enfermedad causada por un parásito que reconoce y se une a los glóbulos rojos. Mire que en el primer párrafo nos hablan de una idea de la anemia No se falciforme. escucha. Hola. Profe, no se escucha. Hola, hola. No se escuchó. ¿Ahorita me están escuchando o no? Sí, en O el sea, momento ahorita sí. sí, pero lo que usted dijo antes no. Dijo que usted que el párrafo. Ok. El párrafo va a tener como varias ideas. En la primera nos están hablando de la anemia falciforme. En el segundo nos dicen, en África, donde se presenta esta enfermedad. ¿Cuál? La anemia falciforme. También son altos los índices de malaria, enfermedad causada por un parásito que reconoce y se une a los glóbulos rojos. Miren que aquí ya nos están hablando de otra enfermedad. ¿Cuál es la otra enfermedad de la cual nos hablan en ese párrafo? De la malaria. De la malaria. Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos dice la otra oración. Curiosamente, las personas que sufren de anemia falciforme no sufren de malaria, haciendo que la incidencia de personas que presentan anemia falciforme sea muy alta. Entonces, miren que en este tercero me están haciendo como una combinación entre la primera enfermedad, malaria, y, la anemia falciforme y la malaria. Aquí me están como comparando las dos, que si tienen una, no tienen la otra. Pero en la pregunta como tal, ¿cuál es la pregunta? La anemia falciforme podría deberse a que en las poblaciones africanas se dé una mutación en él. La pregunta, ¿por qué nos pregunta? ¿Cuál es la pregunta? O sea, aunque suene redundante, la pregunta, ¿por qué nos pregunta? ¿Nos pregunta por la malaria? ¿Nos pregunta por la anemia? ¿O nos pregunta por la comparación entre los dos? ¿Por qué nos hacen la pregunta? Por la anemia. Por la anemia, falciforme. Por la anemia falciforme. O sea que ¿en cuál de esos párrafos vamos a encontrar la respuesta? La El primera. de la hemoglobina. En la primera. Único responsable de la fabricación de los glóbulos rojos. Ajá. O sea que, no, único gen responsable, no, lean bien. Si es en la primera, Sería lean la bien. B. Yo digo que sería la B. ¿Sería la? Yo digo que la B. Profe, la B. La B. Exacto, sería la B, muy bien, porque Yo le ¿qué dije. es un gen? Vamos a aclarar qué es un gen. Vamos a aclarar. Estamos volando. Yo que no querían examen. ¿Qué es un No. gen? ¿Gen no es de lo del ADN? Sí, claro, entonces, ¿qué es un gen? Resulta que, ¿se acuerda que hablábamos que el recetario de los helados y todo ese cuento? Ajá. Sí, sí. Entonces, si hacemos el símil con eso, un gen es una receta para el helado de coco, o sea, para un solo tipo de helado. Mientras genoma sería todo el recetario. Es decir, cada mRNA va a tener la información de una sola proteína. O sea que un gen es la información de una proteína. Un gen, una proteína. El genoma completo es la información de todas las proteínas. ¿Me hago entender? Sí, señor. El gen es la información de una sola proteína, pero el genoma es la información de todas las proteínas. Entonces aquí, ¿por qué nos están preguntando? Nos están preguntando por el gen de la proteína hemoglobina. ¿Sí o no?
Por eso la respuesta es la B. Miren lo que aquí hicimos. Esto aquí es muy chévere porque estas son las cosas que hay que hacer. Miren que la información que está en esta y en esta no nos sirve para nada. La única información que nos sirve es esta. O sea que el resto de información está de más. Acuérdense que en las preguntas van a tener una información que es válida, otra información que va a ser distractora, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí es donde viene la habilidad de ustedes para captar qué información es útil y qué información no es útil. Bueno, muchachos, hagan muchos ejercicios y hagan este tipo de cosas. Siempre subrayen las ideas en lo que leen. Mientras uno está cogiendo el ritmo a la lectura, es muy bueno usar muchos resaltadores. ¿Para qué? Para que ustedes puedan visualizar las diferentes ideas que tienen en un mismo párrafo. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Sí, señora. Ah, esta es chévere. Esta me la va a contestar a ustedes la pregunta que les voy a hacer solitos. Miren bien ese dibujo. Esto es como si fuera una célula y el núcleo. Miren la reacción que me dicen. Glucosa más oxígeno. Gas carbónico más agua más ATP. Y hay una flecha que me señala esto. Si esta es la reacción, esta flecha que me indica, ¿esto qué sería dentro de la célula? ¿Aeróbica? Sí, claro, pero ¿esto qué sería? Aquí lo que me están indicando es este pedacito, esto que me muestra la figura, ¿qué es? ¿Una reacción de todos esos componentes? No, lo que me está mostrando es una estructura dentro de la célula. ¿Qué estructura es? ¿Un ADN? No. ¿Qué estructura es? ¿Un citoplasma? Respecto a la ecuación y la reacción que ustedes tienen ahí, ¿qué organela sería? Como una onda, no, una onda gráfica. Fíjense en la reacción. Acuérdense que acabamos de verla. Miren la reacción. Ah, sí se puede ampliar. Ahí tienen la reacción. Mire, glucosa más oxígeno más carbónico más agua más ATP. ¿Dónde lleva a cabo esa reacción? En los piruvatos, no. No, ¿dónde se lleva a cabo la reacción? ¿Dónde? ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo la reacción? Me rindo. Si lo acabamos de ver. Yo Había quedado súper claro todo. En la mitocondria. Acabamos de decir que esto se hacía en la mitocondria. Y acá estaba. Sí. ¿Qué es esto? La mitocondria. Ojo con ese tipo de cosas. Miren, lo acabamos de ver. Si ven los análisis que tienen que hacer, ustedes no tienen que tomarse todo, solamente aprendérselo de memoria. Lo tienen que colocar en un contexto que sean capaces de ver más allá. ¿Qué es esto? Una mitocondria. ¿Por qué sabemos que es la mitocondria? Pues porque miren lo que me están señalando. Que hay producción, que hay oxígeno. ¿Quién necesita oxígeno? La mitocondria. ¿Qué es esto? Pues respiración celular. Ok. En el esquema anterior se presenta el proceso de la respiración en presencia de oxígeno, conocida como anaerobia.
Teniendo en cuenta lo planteado, la función del organelo, donde ocurre la reacción 1, o sea, la reacción que nos mostraron es asimilación de CO2, intercambio de moléculas, producción de energía a nivel celular, incorporación de agua en la célula. ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? ¿La D? La C. La C, muy bien. ¿Qué hace la mitocondria? Pues produce energía, es experta en producir energía. Muy bien. Vamos con la otra. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la respiración celular es un proceso A, intracelular o extracelular. Partamos de ahí. ¿La respiración es un proceso intracelular o extracelular? ¿Qué significa intra y qué significa extra? Extra es adicional y intra. Ah, jue madre. Sí, interna y externa, profe. Exacto, Sí. exacto. Interna y externa. Entonces, ¿la respiración celular es un proceso interno o es un proceso externo? Externo. ¿La respiración celular? Ah, interna. ¿Por qué es interno? ¿Por qué? No se escucha, profe. ¿Por qué es interna? ¿Por qué? Sí, interna. ¿Por qué la respiración es interna? Por un metabolismo que hace por la. No sé cómo decirlo. ¿Dónde está la mitocondria? ¿Afuera o adentro de la célula? Adentro. Entonces, Ah, es ya. una cosa sencilla. La respiración es interna. ¿Por qué? Pues porque la mitocondria está dentro de la célula, porque la glucosa dentro de la célula. Ya vimos que todo se hace dentro de la célula. Es un proceso intracelular. ¿Ok? De la A. Bueno, es la A. Voy a mandarles este taller a su WhatsApp para que la próxima clase lo hagan, o sea, la próxima clase lo traen resuelto. ¿Sí o no? Listo. La próxima clase tiene que estar resuelto. Aquí lo vamos a revisar, pero ustedes ya lo traen resuelto. ¿Ok? Trabajen en casa. Un abrazo para todos, que tengan feliz noche. Muchas gracias por escucharme. Listo, profe. Muchas gracias por todo. ¿Sí? Ah, yo le puedo hacer una pregunta personal. Claro, las que quieran. Profe, lo que pasa es que estoy haciendo un experimento y resulta que en el experimento me pregunta que si el agua de lluvia es limpia o sucia. Yo no sé qué colocar porque yo averigüé por internet y unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, para mí, yo he colocado un balde así y el agua sale sucia. Entonces, estoy como en esa dudita. ¿Usted qué me diría? Depende si el tarro está sucio o el tarro está limpio. No, profe, o sea, la pregunta es, ¿el agua de lluvia es limpia o sucia? Es esa nomás, pero yo hice el experimento y a mí me sale el agua limpia, sale limpia, pero se supone, ¿no? Que si el agua está contaminada y sale los ríos, para mí es agua sucia y miro las nubes son negras, entonces estoy en dudas. Pero esa pregunta es para la niña y la niña me ha hecho, o sea, ella quiere que yo le ayude al profe, pero yo no comprendo. Entonces, para decir No, pues es que es dependiendo, es que eso es muy relativo, porque si hay muchísima contaminación en el ambiente. Eso iba a decir. Sí, si estamos en una zona que es ultra industrializada, donde usted respira puro hollín, donde usted sale y las paredes son negras, donde, ¿sí me entiende? La lluvia cuando cae va a llegar, va a arrastrar todo eso y va a estar contaminado. Es que eso es muy relativo, eso va a depender del ambiente. Pero si estamos en el páramo, donde no hay sino naturaleza, ¿cómo va a caer el agua allá? Pues limpia y descontaminada. ¿Sí me entiende? El agua lluvia depende mucho del ambiente. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, a ti. Vale, que tengas gracias, bonita profe. noche. Bueno, igualmente. Feliz noche a todos. Feliz Gracias, descansen. igual, bueno. Bueno, que descansen. Lo mismo. Chao.